Hola amigos, gracias por estar en el canal de Limad. ¿Sabías que hay problemas de lenguaje que no son visibles? ¿Sabías que hay problemas de lenguaje que no se detectan? ¿Sabías que los niños sufren por tener estos problemas de lenguaje? Uno de los objetivos de este programa es que visibilicemos algunos de los problemas más frecuentes en niños mexicanos y latinoamericanos. Uno de los más frecuentes que nos llegan al consultorio son los trastornos fonológicos, que me gustaría distinguirlos en un momento sobre los problemas de articulación. También nos llegan con mucha frecuencia hablantes tardíos, que son niños muy pequeños, alrededor de 2 años, entre los 2 y los 3 años de edad, que tienen un retraso en la producción de palabras y en la combinación de palabras. También nos llegan muchos niños con trastorno específico del lenguaje, que son niños que tienen problemas principalmente gramaticales. Finalmente, llegan también a la consulta niños que tienen trastornos mixtos de la comunicación, que son problemas en los que se combinan problemas de comprensión con problemas de producción. Entonces, me gustaría mencionar algunas de las características y diferencias entre los problemas articulatorios y los trastornos fonológicos. Los problemas articulatorios o problemas de pronunciación es a lo que nos referimos con dislalias. Generalmente son problemas de origen periférico, lo que quiere decir que son niños que tienen dificultad para mover algunos de los órganos articulatorios como la lengua, no pueden organizar adecuadamente la secuenciación de los sonidos que producen en una palabra y como consecuencia generan errores. Esto se diferencia de los trastornos fonológicos porque los trastornos fonológicos se forman representaciones mentales de los sonidos en nuestro cerebro que nos permiten formular también cadenas de sonidos que forman palabras. Esto se hace a una velocidad muy rápida en la programación de estas cadenas de sonidos. Pero los problemas articulatorios, por lo general, son problemas aislados. Las dislalias pueden ser, por ejemplo, problemas para pronunciar la S o para pronunciar la R o la R. En muchas ocasiones nos llegan a consulta niños muy pequeños de alrededor de 3 y 4 años de edad que nos los han mandado por las escuelas o los padres vienen motivados por los mismos familiares o por las escuelas en las que se solicita que los niños ya estén produciendo la mayoría de los sonidos, incluyendo la R y la R. Sin embargo, cuando los niños son menores de 4 años, no tienen por qué tener estos sonidos porque es parte de un proceso natural y se van a adquirir y se van a consolidar alrededor de los 5 años. No quiere decir que haya sonidos que se aprendan tan tardíamente. De hecho, hay muchos sonidos que se empiezan a producir desde el silabeo, es decir, niños de 6 meses de edad en donde están jugando con las sílabas, están haciendo ensayos de sonidos, hasta empezar a producir sus primeras palabras, en donde se incluyen muchísimos sonidos bilabiales, como por ejemplo la B, la P y la M. Son las primeras palabras, alrededor de los 12 meses, las que incluyen este tipo de sonidos, y ya para los 3 años de edad, los niños son bastante hábiles con la mayoría de los sonidos de la lengua, como por ejemplo sonidos como la F, la D, la T, que se empiezan a consolidar para esa edad. Cuando hablamos de consolidación, estamos diciendo que los niños, el 90% de los niños a esta edad ya tienen aprendidos la mayoría de los sonidos y que solamente un 10% van a tener un retraso en esta adquisición. La mayoría de los sonidos que no producen los niños a esta edad, alrededor de los 3 años de edad, sí se podrían considerar problemas que pueden ser de origen fonológico, es decir, que son trastornos fonológicos, o puede ser de origen fonético, lo que quiere decir que se refiere más a las dislalias. Cuando nosotros evaluamos a un niño de 5 años, ya tendría que tener consolidados prácticamente todos los sonidos. Esto quiere decir que ya podemos incluir sonidos como la R y la R, pero no es hasta entonces en donde estos sonidos no los podemos solicitar. Antes, entre los 4 y los 5 años, puede haber todavía algunos sonidos inestables y puede ser que los niños sustituyan sonidos difíciles por sonidos mucho más sencillos.
Alrededor de los 4 años todavía puede haber, por ejemplo, el ceseo, es decir, cuando hacen th, el sonido th, y esto también sucede antes, por supuesto, desde los 3 años. También podemos observar que la R no está consolidada antes de los 4 años, se consolida hasta los 4 años, y la R con grupos consonánticos también, o sea, la R por un lado y los grupos consonánticos con R, como por ejemplo brazo y árbol, son sonidos que se adquieren alrededor de los 5 años de edad. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial entre problemas articulatorios y procesos fonológicos para poder hacer un diagnóstico adecuado y posteriormente dar un tratamiento también adecuado. Aquí les dejo una tabla de desarrollo típico para que puedan consultar cuáles son las consonantes que los niños adquieren en diferentes edades. En los próximos programas me gustaría hablar de los otros 3 trastornos, que son los más frecuentes, como dije en un principio, para que sean visibles y para que los niños puedan recibir apoyo cuando así se requiera. Muchas gracias.